de la cuestión de confianza. Esto se interpreta como una negativa, una denegatoria de la confianza. Pero la pregunta es, ¿cuánto cambia el panorama luego de conocer este hecho? Que efectivamente existe un acta oficial firmada por casi todos los ministros de Estado, a excepción, y esto es bien importante señalarlo, de la exministra Dina Boluarte, que decidió renunciar, más que renunciar, decidió no formar parte de este nuevo gabinete, según publicó en una cuenta de Twitter, y entendemos que tampoco firmó el ministro Tineo, actual ministro de Transportes y Comunicaciones. Pero el caso de Dina Boluarte es particularmente importante, dado que se trata de la vicepresidenta. ¿Cuánto cambia el panorama del país a partir de la publicación o que se ha hecho conocida esta famosa acta? Vamos a conversar con el doctor Natalian Primo, abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? Un gusto, como siempre. A ver, ¿cuánto cambia la situación? Porque uno diría, bueno, ya el presidente, los ministros, Alejandro Salas, Felichero, habían adelantado que ellos habían interpretado el rechazo de plano como una denegatoria de la confianza, pese a que la ley que ya se publicó en octubre del año pasado establece que esto no puede ser interpretado de esa manera. El hecho de que haya un acto oficial del Consejo de Ministros, ¿cambia el panorama? Yo creo que sí, porque objetiviza la responsabilidad. O sea, ya no es una opinión de una persona aislada que puede tener un criterio determinado, sino que es el Consejo de Ministros que en pleno fija una posición atribuyéndose el derecho a calificar el rechazo de plano por improcedente como un rechazo de la confianza por el tema de fondo. Y en consecuencia, allí los ministros no solamente están, desde mi óptica, transgrediendo la Constitución y la ley, sino que están incurriendo en una responsabilidad que puede merecer una denuncia constitucional por parte del Congreso. Entonces, y además, yo diría que habilita lo que se ha conocido públicamente, que es que el Congreso va a interponer una demanda competencial, porque ya no es la opinión de alguien que pudo tener una posición particular, sino que es una posición clara del gobierno actual, ¿no? Ese es un punto clave, ¿no? Porque hasta antes de conocer que existía esta famosa acta del Consejo de Ministros, con esta interpretación fáctica de denegatoria de confianza, el Parlamento ya había aprobado y acudir, entiendo, al Tribunal Constitucional para que aclare el TC si se llevaba la cuenta de si se había gastado o no una bala de plata. Porque no se olvide usted que el presidente de la República dio un mensaje a la Nación, en la cual, en terminología semi-encriptada, dio a entender eso. Pero no era del todo claro el problema. No era contundente, ¿no es cierto? Tuvo que salir Alejandro Salas con nosotros a explicarlo. Pero ya con el acta el tema pues queda definido, ¿no? Es evidente. Ahora, esto va a ir definitivamente al Tribunal Constitucional, pero ¿cuánto puede tardar en resolverse? Y entiendo que también el Congreso de la República va a solicitar una especie de, no sé si el término correcto es amparo o cautelar. Cautelar. Sí, mire, la contienda de competencia, ¿cuál es su trámite? Formulada la demanda, el tribunal tiene 10 días para calificarla. Yo imagino que, dada la trascendencia del tema, lo hará rápidamente. Y después corre traslado de la demanda por 30 días, en este caso al Ejecutivo. El Código Procesal Constitucional contempla la posibilidad de que en un proceso competencial se pide una medida cautelar. Es decir, supongo yo, porque yo no participo en el patrocinio del Congreso, que la medida cautelar va a consistir en que no se puede interpretar el rechazo de plano como una denegatoria de confianza para efectos del artículo 134. Para obtener una medida cautelar, el tribunal tiene que obtener 5 votos a favor de la medida cautelar, y recordemos que el tribunal tiene 7 miembros, o sea que requiere un consenso importante, y esa medida cautelar sería bastante, diríamos, buena para efectos de la tranquilidad política, porque generaría un clima de paz para que el tribunal pueda analizar, diríamos, el tema de fondo sin que exista, diríamos, el riesgo de que se produzca una eventual disolución del Parlamento con los problemas que esto genera, ¿no?
evidentemente. Pero cree que aquí ya hablemos de un tema de tiempos, es decir, quién dispara primero. Un acto de este tipo, materializada en un acto oficial del Consejo de Ministros, lo que revela o lo que buscaría es cerrar el Parlamento o solo asustar a los parlamentarios. Mire, yo siempre he considerado que el gobierno no tenía la intención diríamos, de cerrar el Parlamento, porque la verdad es que el Parlamento ha sido muy útil al gobierno. Si usted ve el número de ministros censurados es muy poco comparado con el nivel de ministros designados. Hablamos de 5 frente a más 80 ya. Sí, así es, y qué 80s, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Pero la aprobación de la autorización para que el presidente del Congreso pueda formular la demanda competencial se ha obtenido con 98 votos. Eso no solamente es un respaldo evidente a la mesa directiva en su decisión de haberla declarado, haber rechazado de plano la cuestión de confianza, porque hay 98 votos que respaldan esa situación, sino que además son 98 parlamentarios que están diciendo, oye, el Ejecutivo nos está amenazando, el Ejecutivo está actuando contrario a la ley. Y eso para efectos después de una eventual vacancia es importante, ¿no? Porque yo creo que ese hecho de tener ya los 98 votos, creo que cambia un panorama respecto a lo que por lo menos yo particularmente pensaba, ¿no? Es decir, doctor, de alguna manera, no lo sabemos, pero a partir de esa votación donde se llega a 98, podríamos señalar que incluso el presidente se ha disparado a los pies con esta interpretación fáctica. Yo creo que se ha disparado a los pies desde el momento que generó la visita de la OEA y generó también la cuestión de confianza. Porque primero que la cuestión de confianza la formuló sobre la base de una falsedad, sosteniendo que una ley dada por el Congreso el año pasado recortaba el derecho de los ciudadanos a formular una reforma constitucional directa vía referéndum. Y lo cierto es que eso no es verdad, porque nunca ha existido la posibilidad de que se reforme la Constitución directamente por referéndum. Y eso ya lo había dicho el Tribunal Constitucional desde el año 2002. O sea que la ley que él cuestionaba era una ley que ratificaba aquello que ya estaba vigente hace 28 años. Hace 28 años cuando se dio la ley de participación ciudadana. Sin embargo, a ver, ya van al Tribunal Constitucional, plantean una medida para evitar un posible cierre del Congreso, pero ¿qué garantiza que finalmente el TC termine dándole la razón al Congreso de la República? ¿O los argumentos del Parlamento son suficientemente sólidos que no cabría otra interpretación? Yo creo que son sólidos los argumentos del Congreso y yo estimaría que el tribunal debería, diríamos, amparar su demanda, ¿no? Pero yo no conozco la demanda y por tanto no sé cómo está siendo enfocada y mal haría yo en adelantar una opinión, pero si usted me pregunta cuál es mi opinión respecto al problema generado, me parece que el Ejecutivo ha equivocado el camino, ha equivocado plantear una cuestión de competencia, una cuestión de confianza sobre un tema que no procede de la cuestión de confianza, y después está tensando la cuerda más de la cuenta cuando no solamente hace la interpretación que estamos comentando, sino cuando también designa a la señora Betsy Chávez, que es una ex ministra que había sido censurada por negligente con 71 votos. O sea, es un poco, diríamos, decirle al Congreso, a ver si te atreves, ¿no? Sin embargo, es interesante porque en la conformación de este nuevo gabinete que lidera Betsy Chávez, tenemos ya a 5 congresistas de la República. La cuota de Perú Libre, entiendo, aumentó a 2, y estamos hablando de la congresista Heidi Juárez, ex APP, que fue expulsada de APP. Claro, pero fíjate, Omar, yo diría que el Parlamento es como alguna vez dijo un antiguo senador, no refiriéndose al Parlamento, sino a un partido político, pero yo lo voy a aplicar al Parlamento, es una suerte de congregación de independientes, ¿no? O sea, ahí cada uno vela con su pañuelo y fíjate, esta ministra que tú mencionas que era APP, claro, y que fue de Podemos, había firmado la moción de vacancia y había sacado un Twitter diciendo que el gobierno era un gobierno impresentable, corrupto, que no podía ser un día más el presidente Castillo, y a las 2 semanas jura como ministra. Entonces, ese es el nivel, lamentablemente, que tenemos la clase política hoy día en el Perú. Eso es lo que hay que señalar, pues. A ver, y del Parlamento,
ya se presentó la denuncia, la congresista Patricia Chirinos ha denunciado constitucionalmente a todos los ministros que firmaron esta famosa acta de interpretación fáctica. ¿Son pasibles de ser denunciados? ¿Cuál debería ser el camino ahí en el Parlamento? No, esa denuncia debería correr y podría ser inclusive inhabilitado por la función pública. Esa denuncia no procede hoy día contra el presidente, porque escuché que la denuncia presentada incluía al presidente de la República. Usted sabe que el presidente tiene un régimen especial de protección temporal en tanto ejerce la presidencia, ¿no? Entonces, pero sí los ministros son solidariamente responsables y podrían ser inhabilitados por la función pública. Veamos si en el Congreso hay esa decisión, porque, por ejemplo, la denuncia contra una infracción evidente por parte de Dina Boluarte, que siendo ministra de Estado despachaba y seguía con cargos privados con artículo expreso en contra de la Constitución, fíjese, ha demorado una eternidad y al punto que ni siquiera la han censurado. Se ha tenido que ir ella y esa denuncia está bastante dilatada, ¿no? Y no se sabe si se contarán con los votos para aplicar lo que corresponde, ¿no? Pero, digamos, la sanción va exclusivamente en el plano de una denuncia constitucional o incluso se abre una posibilidad de denuncia penal. Mire, yo creo, son dos campos diferentes, ¿no? En el campo constitucional, yo creo que sí procede la denuncia constitucional y puede terminar en una inhabilitación para la función pública. Y en el campo penal, yo sí creo que la Fiscalía podría iniciar una carpeta porque acá hay una tentativa de tratar de cerrar el Congreso de la República con esa interpretación. No se olvide que la Constitución establece en el artículo 117 que el presidente en ejercicio no puede ser acusado, salvo por determinados delitos. Y una de las causas que permite la acusación es cuando el presidente cierra el Congreso o evita su funcionamiento por causas distintas a las contempladas en el artículo 134. Y aquí se estaría más o menos perpetrando ello. Yo no soy penalista, le ruego que me excuse de dar una suerte de opinión definitiva, pero sí creo que podría la Fiscalía citar a los ministros y ver si este tema ha sido objeto de, además está el acta respectiva, de diálogo. Pero claro, pero el acta lo que demostraría es que se está dando un primer paso en ese camino de interpretaciones fácticas para cerrar, evidentemente, el Congreso. Se está forzando una interpretación para tener un camino habilitante, pero ilegal, para intentar cerrar el Parlamento. Pero ¿en qué momento se activa justamente el artículo 117, donde que hemos comentado mucho, que una de las 4 supuestos es justamente impedir el funcionamiento del Parlamento? ¿En qué tendría que presentar una segunda cuestión de confianza? Claro, pero sí podría eso implicar que se citen a los ministros, que se cite al presidente, en fin, abrir la investigación. Y en esa investigación habrá que ver pues, qué es lo que sale, ¿no? Ahora, pero esto puede quedar en una situación también donde, bueno, te he amenazado, dejemos la cosa ahí, ya no me investigues, ya no me fastidies. Es que por eso, mire, hay cosas que son extrañas. Yo el otro día veía cómo la presidenta del Poder Judicial convocaba entre comillas, Consejo de Estado. Ajá. Pero hay que tener ciertas cosas pendientes o claras. La pregunta es, ¿cómo se genera un clima de concordia y de diálogo con el Ejecutivo? No puede ser sobre la base de no investigar. No puede ser sobre la base de mantener la oscuridad y no aclarar las cosas. Yo le recuerdo que la ministra Vázquez Chuquilín, que fue primer ministra de este gobierno, ofreció al Parlamento dar la relación detallada de las personas que habían visitado la Casa Zarratea. Hasta el día de hoy, ese ofrecimiento no se ha cumplido. Por otro lado, está todo el tema de los ascensos militares. Está todo el tema de Petroperú y las compras en la empresa estatal. Entonces, la pauta para poder dialogar es la transparencia. O sea, si el gobierno pretende que el diálogo se sustenta en que a mí nadie me toca y nadie me investiga y yo no soy transparente y ni doy explicaciones, no cabe pues un diálogo sobre eso. Hay que ser muy ingenuo para pensar eso, ¿no? Pero, a ver, la otra figura... O pretender ser una suerte de, diríamos, ¿cómo decirle?, de soga de apoyo, como ocurrió muchas veces en el gobierno del señor Vizcarra,
que se utilizó esta suerte de Consejo de Estado para dar una imagen de diálogo y de tranquilidad, cuando en el fondo todos sabíamos lo que había detrás, ¿no? Pero a ver, entiendo que las figuras que se vienen evaluando en el Parlamento son varias. Una de ellas es la famosa suspensión del presidente de la República. ¿Esto es viable constitucionalmente, entendiendo...? No es viable. No es viable porque la suspensión es una figura que está contemplada para cuando se produce un impedimento temporal en el ejercicio de la presidencia. Y evidentemente un impedimento temporal no es de carácter moral, pues, sino de carácter físico o diríamos de salud, ¿no? Y es tan claro como decir lo siguiente: el artículo 114 de la Constitución contempla dos supuestos de suspensión de la presidencia. Uno, cuando se produce un impedimento temporal en la presidencia, que es por los casuales que yo le he dicho, y dos, cuando el presidente es sometido a juicio por alguno de los delitos contemplados en el 117. Claro. Obviamente, si establece que solamente es por los delitos del 117, no se podría pensar que hay una posibilidad de suspensión, diríamos, temporal, moral, que es una cosa aberrante. Lo que pasa es que muchas veces queremos, sobre la base de los votos que existen, que se supone que existen, forzar figuras. Pero eso en la práctica, Omar, genera una nueva desilusión. Bueno, se cayó con la traición a la patria. Por supuesto. ¿No? Mire, hay colegas que son especialistas en querer sacar conejos de la manga. Generan titulares, noticias, los invitan, pero generan pues una ilusión, porque eso no va a terminar a buen puerto. Nadie que ha escrito sobre comentarios de la Constitución, sobre el artículo 114, interpreta que el impedimento temporal puede ser de carácter moral. Nadie. Y es más, eso también se pretendió en la época del señor Toledo, y están allí en el Congreso los informes que se levantaron sobre el particular. Entonces, yo que considero que el presidente de la República debería dar un paso al costado, porque no está capacitado para seguir ejerciendo el cargo, lo que no puedo es simplemente forzar figuras, tergiversar interpretaciones, porque lo que estamos haciendo es generando un clima de mayor inestabilidad, sí, claro, en el corto plazo y a futuro. ¿No? Y en esa línea, que ha quedado un poco relegado, lo que pidió la fiscal de la Nación cuando presenta la denuncia constitucional contra el presidente, donde le sugiere al Congreso de la República interpretar el famoso artículo 117, mirando convenios internacionales contra lucha contra corrupción. Que no dicen absolutamente nada de carácter imperativo. Y el Tribunal Constitucional, en la sentencia que ha sacado respecto a traición a la patria, que ha anulado todo lo actuado, tiene un párrafo en el cual menciona que el presidente de la República tiene un régimen especial conforme al artículo 117. O sea, en buena cuenta le está diciendo: oiga, señora, oiga, Congreso, recuerde usted que la Constitución establece esto. Porque hay que ser bien claros, Omar. Nuestra Constitución es una Constitución rígida, no es flexible. Nuestra Constitución no se varía por interpretaciones. Nuestra Constitución se varía solo por los mecanismos que contempla el artículo 206 de la Constitución. Entonces, aquí pretendemos sacar cosas por la ventana cuando no podemos sacarlas por la puerta. No, eso no es correcto y afecta a la institucional del país. Es decir, doctor, para que quede absolutamente claro, la única vía, el único camino claro es los 87 votos para la vacancia presidencial. Por supuesto. Todo lo demás... No es viable, pues. Ahora, el problema no es un problema jurídico. O sea, las vías jurídicas existen. Ahora, si no hay votos es un tema pues distinto. Si el artículo 117 contempla determinados delitos y no otros, bueno, se podrá modificar. Pero el hecho de que no se haya modificado no puede permitir pues que se transgreda y que se genere una interpretación abierta cuando el objetivo del artículo 117 es cerrada y genera un estatus de protección para evitar la inestabilidad. Y a ver, el otro proyecto que se viene debatiendo en la Comisión de Constitución, el famoso adelanto de elecciones, la idea de que todos se vaya el presidente, se vaya el Congreso de la República. Mire, yo diría, como dice la Biblia, que cada día tiene su afán, porque ese adelanto de elecciones implica 2 legislaturas. O sea que no es un tema de corto plazo. Primero salgamos de lo primero y después vayamos a lo segundo, ¿no? Creo que primero tenemos que resolver una situación que existe, y que es que tenemos un presidente que prácticamente, con todo respeto, denigra el cargo para el cual la nación
lo ha colocado, ¿no? ¿Y se puede dar el caso, doctor? Escuchaba a Aníbal Torres, ex premier, señalar que lo tiene sin cuidado, lo que termine señalando el Tribunal Constitucional. ¿Se puede dar el caso que el gobierno se ponga en desacato? Eso es una barbaridad porque todos están obligados a respetar las sentencias y las interpretaciones que el Tribunal Constitucional haga. Hay artículo expreso. Y es más, el presidente de la República, como fue el artículo 118 de la Constitución, es el encargado de hacer cumplir los mandatos jurisdiccionales. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, el doctor Natalian Primo, abogado constitucionalista. Nos vamos a conectar en este momento con el magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Luis Gutiérrez Tixe. Doctor Luis Gutiérrez Tixe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en todos